Distintos asuntos marcan la actualidad y tienen protagonistas en muchos casos ligados a Izquierda Unida, como por ejemplo quien ahora nos acompaña, Miguel Díaz. ¿Qué tal? Muy buenas, Miguel. Muy buenas noches. Bueno, está agitada la actualidad, además temas muy variados, algunos que celebramos, que podemos celebrar y que son saludables y agradables de contar, otros no tantos, pero tenemos muchas cosas que plantear. Ahora quizás lo más cercano en el tiempo, el pleno que llega, el de final de este mes, que Izquierda Unida va a hacer sus propuestas, y a mí me parece por lo menos muy emotiva y oportuna, y me apetece empezar el programa con ella, ¿no? El recuerdo que se va a hacer a profesores, docentes, profesores y profesoras represaliados por el franquismo. Efectivamente. Se va a proponer. Lo vamos a proponer y confiamos que haya apoyo mayoritario del Pleno. Es una cuestión que en este mes de abril, el mes en el que se conmemora pues el recuerdo a lo que fue la proclamación de la Segunda República, con distintos actos, y hablamos principalmente, hay que hacerlo evidentemente, tuvimos homenaje de los represaliados, que fueron fusilados, que están en las fosas comunes, Marbella, en otros puntos de toda España. Es también el mes en el que se ha aprobado la Ley Andaluza de la Memoria Democrática, muy importante además, una ley que impulsó Izquierda Unida desde el gobierno andaluz y que ahora ve la luz. Pero hay también otras personas que fueron reprobadas, que fueron represaliadas, como en el caso de los docentes. La educación fue uno de los pilares de la Segunda República, porque la educación es uno de los pilares para construir civismo, para empoderar a la gente, para igualdad de oportunidades, y precisamente, por tanto, pues es donde también fue después perseguida y atacada, ¿no? Aquí están los proyectos de la Institución Libre de Enseñanza, con Giner de los Ríos como rondeño, que uno de sus principales exponentes, un modelo de educación que va a combatir el analfabetismo, a que los hijos y las hijas de los trabajadores y trabajadoras pudieran ascender socialmente, tener capacidad de pensar por ellos y desde la instrucción también pues poder organizarse y prosperar. Bueno, pues todo esto en Marbella también tuvimos un auge de la escuela, pues, y además una muy simbólica, es donde hemos centrado esta propuesta. Sería una escuela de niñas que había en la Plaza Santo Cristo, en la Fonda, donde está el espacio de la Fonda, y allí hubo también una represión de esas maestras y también maestros, y por tanto pues ahora es buen momento para que se haga justicia con ellos. En primer lugar, los demos a conocer estas cosas, que muchas personas las desconocen, y por otro lado también pues restituyamos públicamente e institucionalmente su memoria y su legado. A mí me ha llamado la atención que, claro, puede haber quien... Ya sabemos que este tipo de asuntos despiertan toda clase de sentimientos, de sensaciones y de opiniones, ¿no? Pero lejos de tratarse, por lo que he visto, que cierto componente de ello tiene también una celebración de la República, una alabanza a la República, es que ha habido datos concretos facilitados por Izquierda Unida en cuanto a cómo se transformó el concepto de educación en Marbella en aquella época, con datos, ya digo, Sí, específicos, ¿no? Sí, tenemos datos, y aquí hay que agradecer la aportación de historiadores locales que vienen, pues Lucía Prieto, Antonio Feijó, que han hecho pues, a lo largo de los últimos años estudios importantes en toda la represión, la memoria de la dictadura, también de la educación global en el municipio, y vemos cómo, por ejemplo, pues, con la Segunda República, es decir, fue un movimiento en toda España, pero no ajeno, en Marbella pues pasamos de tener un maestro que había de educación pública a 12 docentes en el municipio, a que las aulas, por decir algo, era un colegio, había hasta 90 en una misma clase, 90 alumnos, alumnas, pasaron a que fueran en torno a 40. Y de distintas edades, las cosas de la eso época, evidentemente, ¿no? Pero el analfabetismo, que a finales del siglo XIX, 1890, estaba en el 80% de Marbella, en el año 34 hablamos de ya del 50%, es decir, que había desde luego un interés por la educación, por la escolarización y por pues combatir pues esa situación de que era muchos que al final pues los niños, y sobre todo también pues lamentablemente las niñas, pues acababan pues en las tareas domésticas o trabajando fuera y no escolarizados en esa edad temprana. Pues eso es lo que se combatía. Incluso tenemos datos ahí relatados de que se llegaron a organizar por parte de estos profesores o estos docentes en Marbella lo que podemos decir el embrión de un consejo escolar. Hay un órgano participativo donde los padres y madres estaban representados, el ayuntamiento, los profesores, y generando comunidad educativa.
tanto, ahí hay y sin embargo, bueno, después vemos cómo aparecen incluso publicados en el boletín oficial de la provincia de la época, del año 37, cómo son pues, apartados de la profesión de docencia, bueno, pues por enseñar canciones que llamaban a los niños que no eran aptas al régimen franquista. Otro dice por aplicar la teoría marxista, este tipo de acusaciones que lamentablemente vemos en los tribunales sumarísimos, en toda la represión que sufrieron pues, en todos los ámbitos, especialmente en este docente, y por tanto pues también era una educación que se habría pasado a una educación pues integradora, laica, frente a una educación que estaba muy controlada por el clero en aquel momento, hay que decirlo, es decir, que se estaba haciendo una transformación ciudadana y social a través de la educación. Y esto, pues claro, molestaba a los que se alzaron en el golpe, y lo que consideramos hoy día es que eso es parte de nuestra historia, que no estamos hablando de, como siempre decimos y lo que apuntaba, no es revanchismo, no es querer imponer ninguna visión, sino es destacar personas que querían trabajar por la persona, por los derechos y la dignidad de las personas a través de la educación, y que fueron por ello represaliados públicamente. Pues igual queremos que públicamente sean restauradas sus recuerdos y su memoria. O sea, una placa en el torno de la Plaza del Santo Cristo es en principio la idea, pero sobre todo reflejar los nombres de esas personas, con su nombre y apellido. Hacer recuperar esa memoria que ya hay a través de los distintos historiadores que lo han versado, pues bueno, y hacer pues, un homenaje a esos maestros y maestras republicanos, y bueno, a la vez también sirve porque todos de la historia aprendemos, y la historia nos alerta, nos enseña. La experiencia, es la experiencia acumulada, colectiva, ¿no? Pues igual, ahora estamos viendo datos, esta misma semana veíamos preocupantes de cómo la inversión en la educación pública en el Estado desde 2009 ha ido retrocediéndose, y sin embargo pues ha aumentado la concertada, por ejemplo, que está ligada, bueno, pues movimientos como pueden ser confesionales, etcétera, o la educación privada. Y estamos viendo ahí una situación en la que se está dando un paso atrás la educación pública, en la pérdida de inversión y con eso de calidad al fin y al cabo. Por tanto, no vayamos a repetir o retrotraernos a otros clichés anteriores, y vamos a aprender de cómo una ciudadanía, un pueblo, un país requiere de la educación como el primero de los pilares para construir luego en positivo y de forma transformadora. Pasamos página, porque son dos mociones que presenta Izquierda Unida en este pleno. La segunda es un tema... Así lo he dicho muchas veces. Personalmente a mí es algo que me suele fastidiar muchísimo, me molesta enormemente. Nos vemos en tertulias y demás, y yo suelo ser una especie de mantra mío, ¿no? Es decir, vamos a ver, si aquí todo va tan bien, el turismo es tan maravilloso y tenemos unos datos de afluencia que cada vez sube, yo ya no sé, nos vamos a salir del mapa con los datos turísticos, porque va a llegar un punto en que nos van a faltar números para apuntar los éxitos, ¿no?, que hay en cuanto a turistas en términos estadísticos. Bueno, ¿y qué hace la gente entonces cobrando cada vez menos, trabajando horas quizá no las suficientes, no durante todo el año? Pues sí, esa es la gran paradoja. Pienso ahora mismo, y cuando hablamos de Marbella como un destino de turismo de calidad, de turismo 5 estrellas, pues estamos de acuerdo, y desde luego desde Izquierda Unida, cuando apoyamos esta política, esta planificación de turismo de calidad, es para que luego tengamos un empleo de calidad, tengamos un reparto de la riqueza también de calidad a través de, bueno, que ese empleo, pues ese turismo de calidad genera, pues, por supuesto, consumo en restaurantes, en comercio, en empresas de ocio, y eso es positivo, genera empleo, es por eso por lo que hay que apostar por ello. Pero luego también los propios hoteles, que son nuestras fábricas, quizás si tuviéramos que simbolizar en alguno de los establecimientos de nuestra fábrica, pues son efectivamente esos hoteles, ¿no?, que impulsan el turismo, que acogen a los visitantes. Pues vemos cómo se van las condiciones cada vez laborales dando pasos atrás, y lo hacen, bueno, pues porque hay una ley de la reforma laboral que permite este tipo de pasos, incluso lo incentiva, ¿no? Y claro, pues muchos de las empresas que son responsables de estos hoteles, pues si pueden hacer este tipo de contratos temporales, cada vez más precarios, con menos garantías, pues lo hacen. Si son legales y les sale más económico, lo hacen. O lo que estamos viendo con mucha preocupación, y es que se está haciendo ya, pues muchas empresas de multiservicios son las que están contratando realmente, y no hay una contratación directa
por parte de los hoteles, como de trabajadores, como antes siempre los sectores de la hostelería precisamente han tenido pues más unidad a la hora de reivindicar derechos, más fortaleza sindical, y ahora pues contratan a una empresa de multiservicios que contrata a una persona puede ser por un fin de semana, por una semana, por 3 meses. Y qué cínico es permitir eso, ¿no? Porque son ámbitos regulados por convenios colectivos. Pues en principio, cuando está regulado por un convenio colectivo, eso es el convenio colectivo y punto. Y nadie puede estar trabajando en ese establecimiento si no es bajo convenio colectivo. Bueno, pues se les permite que recurran a una empresa externa, claro, o a otro tipo de contratos que se salen de lo que está estipulado en el convenio. Efectivamente, y esto en un primer término ha sido tradicional, bueno, en algunos servicios auxiliares, muy auxiliares, puede ser, bueno, no sé, lavandería, etcétera, bueno, pues se han tenido por la infraestructura y tal, a lo mejor en otras empresas. Pero ya hablamos que estamos hablando de todo lo que es servicio de limpieza, los camareros de piso, que es uno de los segmentos que más se ha movilizado, además feminizado, con el rostro de mujeres en la precariedad, las camareras de piso, en todo, vamos viendo cómo se pierde. Y esto, hay que decir que la reflexión es, por supuesto, y la pongo en primer término, la calidad del trabajo, del empleo, por tanto de los derechos que tienen todos los trabajadores se ven mermados, pero es que al final también esto va a redundar en la calidad del propio servicio turístico, y entonces ya se cae por tierra hasta el propio discurso del turismo de calidad, porque si hay otra cosa de tener unos trabajadores pues con unas condiciones dignas, es que estos trabajadores además que se puedan fomentar su formación continua y puedan tener un mejor servicio, que es lo que tenemos que dar. Si nos tenemos que diferenciar en algo, la calidad precisamente es en la prestación de los servicios, y los trabajadores al fin y al cabo son el que está en contacto directo con el cliente, con el turista, y por tanto no vale de nada todas las planificaciones si al final falla en la calidad también del servicio, y para eso hay que tener calidad en el empleo. Por eso consideramos fundamental esto, que vemos que suben los resultados de pernoctaciones, de ocupación, y eso es bueno, pero también tiene que subir el del empleo y el de los salarios, y eso es lo que no vemos que ocurre. Y por ello, además pedimos que en una medida concreta por parte del ayuntamiento, pedimos que se incluya en el foro turístico que se ha generado, que es un espacio participativo muy, muy saludable, que existe este tipo de espacio con todo el sector turístico, pero faltaba, y consideramos que ahora, cuando se apruebe esta moción, confiamos en ello, se añada representantes de la parte social, también de los trabajadores, que además tienen mucha experiencia, como decimos, en un sector que está organizado y que viene desde muchas décadas conociendo bien la profesión, y por tanto tienen mucho que aportar seguro en este espacio de turismo, y que además se vea por la parte proletaria, la parte trabajadora, la parte social, con una voz propia y cuente para la hora de hacer toda la promoción y planificación turística. Veremos a todo ver esto enmarcado en el 1 de mayo que tenemos el lunes, y que evidentemente es una fecha que está pues más vigente que nunca y más necesaria que nunca. Y a la vuelta de la fiesta de primavera que tuvieron el pasado domingo también. Tuvimos la fiesta de primavera del abril republicano, pues bueno, y ahora este 1 de mayo, que tiene que ser reivindicativo, y que lo es porque sobran motivos, como decimos, aparte de, bueno, hemos hablado del sector de la hostelería, podíamos ampliarlo a otros sectores. El caso de la construcción, en el que está habiendo una mayor actividad. Ahora vamos a tener también la aprobación del plan general, bueno, de la modificación, la adaptación al plan general, y se va a poder impulsar determinadas actuaciones. Eso es positivo, pero hay que, por ejemplo, alertar de lo que ocurrió hace escasamente una semana, un accidente laboral también mortal. Por tanto, los riesgos laborales, es decir, que estamos hablando de un cúmulo de situaciones que hacen muy importante que no solamente se trabaje por el empleo, sino que el empleo sea no solo cuantitativo, que es bueno que se genere, sino de calidad. Y esto es empleo seguro, empleo estable y empleo evidentemente con derechos. Miguel, ya en el marco estricto del gobierno local, y más concretamente participación ciudadana, en la manera de articular la participación de los ciudadanos en función del lugar en el que viven, es decir, los distritos. Hubo una experiencia bajo el mandato del Partido Popular, entendieron en aquella formación que lo ideal era crear 9 distritos diferentes. Eso recibió el rechazo por parte de los grupos de oposición. Ahora cambia el gobierno. En pocas palabras, por explicárselo rápidamente a la gente, volvemos a los 5 distritos tradicionales que conocemos claramente: Las Chapas, Nueva Andalucía, San Pedro, Marbella. Sí, Marbella es que se dividiría en dos. Correcto. A ver, son 4 núcleos muy claros, pero por la extensión. Marbella, entiendo. Eso es, por la extensión.
y la Barbacana como eje, eso sí lo entendemos de división, es decir, también natural, ¿no? Antes, cuando los que recordamos cuando no había puente, ahí prácticamente que eran casi 2 ciudades, ¿no? Pues ese es el límite normal, ¿no? Arroyo de Represa, para que lo traducimos del Marbellero profundo al castellano. El Arroyo de la Represa, efectivamente. Ahora conocido como el Arroyo de Represa, en su día era la Barbacana, que duda cabe. ¿Es eso y son más cosas también? Sí, claro, son más cosas. Eso quizás es lo más llamativo, ¿no? Eso el es cambio más importante drástico. Pero... porque evidentemente es, por un lado, se garantiza la desconcentración, que es fundamental, por eso se hacen los distritos, y acercar la administración a la gente, pero tampoco llegar a hacer 9, que entonces sabíamos que era para estructuras donde había pues cargos de confianza, una estructura ya que se desbordaba en ese sentido, era innecesaria. Ahora también no solamente son distritos, sino que hay 3 que son tenencias de alcaldía, que por tanto conviven lo que es los distritos en algunos espacios con mayor rango, como San Pedro, Nueva Andalucía, Las Chapas, con tenencias de alcaldía, que por tanto tienen una estructura más allá de lo que solamente los distritos, son con competencias para delegaciones, una desconcentración mucho más amplia. Después tenemos la participación ciudadana en las juntas de distrito, que es el órgano donde hay una participación muy cercana. Habrá un representante de cada grupo político, pero igualmente que habrá 5, por tanto, representantes designados por los partidos políticos, habrá 5 representantes designados por la sociedad civil en cada uno de los distritos, paritarios. En este sentido habrá distintas mesas, pues de cultura, vecinal, económica, deportiva y otras, bueno, pues comercial, etcétera, con los distintos 5 ámbitos. Las asociaciones de este ámbito designarán a un representante, se tienen que poner de acuerdo. Esas mesas de trabajo van a tener una continuidad para ir trabajando con la periodicidad que se quieran marcar, y se reunirán previamente antes de la Junta de Distrito, llevarán propuestas a la Junta de Distrito y ahí será una especie de pequeño pleno de barrio, vamos a llamarlo, de distrito. Esas asociaciones son las radicadas en las esa radicadas, zona, efectivamente, concreto, ¿no? las radicadas en esa zona, y después también podrán participar en las distintas mesas aquellas asociaciones de carácter territorial, bueno, de todo el municipio, sí podrán participar en una o en otra, y luego pues de ahí designarán un representante. Eso son también novedades. Luego va a tener un presupuesto, es decir, la posibilidad ahora de que estos distritos van a tener, o tenencias de alcaldía, en los casos que sean tenencias de alcaldía, un presupuesto propio para impulsar una acción, que además los vecinos ahí podrán hacer evidentemente pues sugerencias, propuestas que tendrán que ser tenidas en cuenta, estudiadas y bueno, llevadas a cabo, o justificar motivadamente por qué no se pueden llevar a cabo si hay una imposibilidad técnica o los distintos distritos, es decir, el gobierno municipal. Por lo tanto, ahí hay una estructura pues de cogobierno con los ciudadanos, una desconcentración en lo administrativo y después un salto de calidad en lo participativo. Eso lo consideramos muy importante. Es una de las grandes reformas de lo que es la administración de la ciudad pendiente y que recogíamos en el pacto de gobierno y que vamos a cumplir ahora en los próximos días, así que bueno, de partir de aquí debe de notarse que hay unos cauces más adecuados para participar, para informarse, para, en definitiva, bueno, pues prestar mejor los servicios y activar la ciudad. Parece a bote pronto lo primero es la sensación de que el ciudadano podrá encontrar más facilidades de identificarse con su distrito, porque ya no va a ser distrito 1, distrito 4, distrito 7, que yo no llegué a aprender en mi vida cuál era cuál, en mi vida, lo que duró. Ahora las chapas en las chapas, en Andalucía todos tienen su identidad y todos los vecinos saben dónde... Y hay quien incluso elige vivir en alguno distrito en concreto por alguna circunstancia concreta, porque le gusta esa forma de ser de ese distrito. Esa identificación con el ciudadano también va a hacer más sencillo que la gente se acerque a esas instituciones que hay, a esas mesas de participación y a esos mini plenos, ¿no? Como decía anteriormente, claro, va a facilitar mucho más. Por supuesto que además serán pues, abiertos y públicos, porque efectivamente cuando dice vive en el distrito 5 y ahí no sabemos bien si el que vive en La Patera o el que vive un poco más abajo en la Plaza de Toros ya están en otro distrito, distrito 8, ¿qué es eso? ¿No? Bueno, pues ya de esta forma queda mucho más claro. Son los distritos históricos, vamos a decir, o los núcleos donde hay tradicionales, consolidados, en definitiva, que no hay que buscar artificialidades para desconcentrar. Es una desconcentración, pero a la vez con una racionalización también de los recursos y del personal y no hacer esa estructura tan compleja que era con lo de los nueve distritos. Y por tanto, bueno, pues confiamos en que de hecho se presentó esta semana al Consejo Sectorial de Participación Ciudadana y bueno, hubo una buena acogida por parte de los representantes de las asociaciones vecinales
que bueno, hicieron algunas preguntas y lo que demandan sobre todo es que se ponga en marcha ya, porque lo que necesitamos es tener ese reglamento, y después vendrán otros 2 reglamentos muy importantes, el de participación ciudadana con su renovación y el de pleno, que también es fundamental. Las playas, al final no es esta semana la reunión esperada en Madrid para ver si de una vez por todas convencemos al Ministerio de Fomento para que acepte alguna fórmula, la que sea, pero que sirva para estabilizar las playas del municipio. Se pospone para después del puente. Sí, bueno, para el 4 de mayo, es decir, se ha pospuesto por una cuestión de costa directamente. La Dirección General hizo el cambio en esta caso fecha. Pues lo conocimos, en cualquier caso no entendemos que tenga que de esa manera comprometerse el fin al final de esta reunión, que es el que queremos, que es que bueno, salgamos de allí, de esa reunión de Madrid, con un compromiso por parte del Ministerio, en este caso de Dirección de Costas, para que firmemos un convenio, Ayuntamiento y Gobierno de España. Ayuntamiento adelanta los fondos, licita, ejecuta los proyectos que técnicamente Costas tiene que aprobar, y posteriormente, en un calendario flexible, prolongado en el tiempo, el Estado devuelva a Marbella esos fondos que ahora adelantamos. Eso es así de sencillo lo que queremos, esa concreción y esa claridad, porque ya entendemos, es urgentísimo contar con esos elementos de protección para la estabilización, para la defensa de nuestro litoral, y no queremos pues que pase más tiempo en la situación pues actual. Hacerse se puede hacer. Se puede legalmente, quiero decir. Legalmente se puede hacer. De hecho, tenemos una prueba muy clara, y es que con la Junta de Andalucía se ha hecho un convenio en ese mismo término para construir un centro de salud en San Pedro de Alcántara. Es una infraestructura competencia de la Junta. Ahora la Junta tiene un problema de liquidez, igual que le pasa al Gobierno de España. Vamos a aceptar eso. Podría ser discutible o no, pero es lo que nos argumentan. El Ayuntamiento, sin embargo, no tiene el problema de liquidez, sino de la regla del gasto. Bueno, pues hagamos ese convenio, nosotros adelantamos y salvamos el escollo de la liquidez, y luego cuando buenamente ya vaya pudiendo, pues el Estado va devolviendo en plazo flexible. ¿Pero se va a poder tocar ese remanente de tesorería para esto? Sí, nosotros podemos incorporar el remanente al presupuesto municipal, evidentemente, y hacerlo así, vía presupuestos, porque al ser competencia de la administración ajena a la local, es decir, en este caso el Estado, o en el caso del Centro de Salud, a la Junta de Andalucía, desde el punto de vista de la regla del gasto, afecta a esa administración. Por tanto, a nosotros no nos computa, no nos quita capacidad de gasto. Si no tenemos que gastar de la regla del techo de gasto nuestro, no se ve incrementado con eso, ya sean 2 en el caso de la Junta de Andalucía, que van a ser en este primer año, o si fueran 5, 6, 7, 10, 11 que se estima que serán los espigones. Por tanto, es posible esa. Entonces, si poderse se puede, queda el querer. Queda el querer, solamente queda el querer, efectivamente, y esperamos que quiera el Estado, y lo que queda es ponerse a perfilar los proyectos que están en anteproyecto ya, que se trata de ultimarlos, hacer los proyectos constructivos, licitarlos y ponernos a funcionar, y que podamos tener ya para el próximo verano, antes de algunos de los diques en algunas de las playas, pues los que estén más claros y ya más avanzado su tramitación, es como una realidad, y el resto porque llamados para a continuación. Por tanto, esa es la esperanza que tenemos, y la determinación política, desde luego, de hacerlo. Lo vamos a hacer en principio, y hemos tenido una reunión todos los portavoces de todos los grupos municipales, de los 5 grupos, en esta semana, para que vayamos desde el sentido de que estamos hablando del interés general de Marbella, desde la unidad, pero con la firmeza, evidentemente, de salir de allí con un compromiso. No queremos que nos líen tampoco en costa, o que haya evasivas, que haya balones fuera, que haya un compromiso cierto. Vamos a firmar en estos términos, y ahora vamos a ponernos a superar todas las dificultades que haya que superar, en la tramitación, en la redacción, en los matices que puedan surgir, pero sobre todo en la determinación de juntos para construir ese proyecto tan importante para la ciudad. Permítame la broma, no he podido evitar pensar en usted y el señor Bernal, por ejemplo, esposados a la silla del ministro, diciendo: aquí no nos movemos, ¿no? De aquí no nos vamos. Me ha pasado por la cabeza. Ya, bueno, vamos a ir a Madrid, ¿no? Un poco siempre la paradoja, ir a Madrid a que nos arreglen las playas de Marbella, y cuando los de Madrid vienen aquí a disfrutar de las playas, lo que queremos es, bueno, si hace falta, pues movernos donde haga falta, ¿no? Allá tan lejos que pudiéramos llegar, pero que no sea, como decíamos, era un poco el mensaje de un náufrago, ¿no? El que le mandábamos desde Marbella, bueno, que
no sea tampoco un mensaje en una botella de estos que se pierden por los mares, sino que sea muy claro. Lo queremos decir de verdad con mucha concreción, con mucha sencillez, pero con mucha rotundidad. Es una forma en la que el ayuntamiento pone toda la facilidad al Estado. Si quieren, como bien decía, lo podemos hacer. Así que tenemos que ir adelante. Es la oportunidad más importante que tenemos. No se ha hecho en los últimos años, ¿verdad? Que el Partido Popular ha gobernado 8 años en Marbella y además también estaba en el Estado y no han hecho eso. Bueno, ahora este gobierno, la propuesta que también lanzó Izquierda Unida en su momento en pleno, abriendo esta vía, nos va a dar una posibilidad. Pues vamos a agarrarnos a esa posibilidad. Miguel, muchísimas gracias. Un placer. Terminamos, se nos acaba el tiempo. Claro que sí. Y gracias a ustedes. Cuídense mucho.